Pues, ¿cómo vieron la clase del día de ayer con respecto a la arquitectura nuclear? ¿Más o menos quedó claro? ¿O fue muy, complejo imaginarse las cosas? Pues no fue complicado, fue recordar algunas cosas que ya habíamos aprendido en estructura celular. Ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la clase y ahorita sí ya vamos a relacionar la estructura del núcleo, la arquitectura con respecto al control transcripcional. Y el día de ayer hablábamos sobre que hay elementos básicos en el núcleo, ¿no? Que era la nuclear con sus complejos de poros nucleares, luego la lámina nuclear, la matriz nuclear, el nucleoplasma y la cromatina, que conforme todo el genoma de la célula, pues esos son elementos básicos y esenciales, ¿no? Y ya lo que ha ido cambiando es con respecto a la organización interna del núcleo en relación a las funciones que se realizan. Porque, pues no, insisto, tradicionalmente pensábamos en el núcleo como un almacén de información, como el organelo que almacena la información, la protege, etcétera. Pero casi siempre pensábamos en cuestiones muy estáticas. Sin embargo, pues actualmente ya se ha visto que hay muchas formaciones de ambientes internos en el núcleo que están asociados con las actividades que en él se realizan. Y decíamos, ¿qué actividades se hacen en el núcleo aparte de almacenar la información? Pues es la replicación, la transcripción, la recombinación, la reparación del DNA, la biosíntesis de ribosomas, el procesamiento de los RNAs. Entonces, son varias actividades las que se tienen que hacer y que por lo tanto tienen que hacerse en un espacio compartido. Todas esas funciones se hacen en ese espacio compartido. Entonces, ¿cómo hacer eficiente este proceso? ¿Cómo hacerlo eficiente y organizado? Y entonces les decía yo que es a través de la formación de microambientes. Les voy a compartir mi pantalla. Ahorita revisando la plataforma, me di cuenta que todavía no les había yo compartido esta presentación. Ay, creo que no la tengo todavía. No les había compartido esta presentación. Entonces yo más al rato se la subo a la plataforma. Bueno, entonces vamos a revisar la arquitectura interna del núcleo y su importancia en la transcripción de genes, haciendo referencia a la formación de lo que se le conoce como microambientes nucleares. ¿Mm? Bueno, pues ayer decíamos entonces que en el espacio interno del núcleo tiene que ordenarse toda la información, todos los cromosomas que componen el genoma, tienen que ordenarse en el interior del núcleo y tomar como andamio las fibras de matriz nuclear para ir ordenando esas fibras de cromatina
De tal manera que entonces, al pensar en esto, ya no se sigue considerando que entonces el material genético está ahí en fibras y que es enrollado y solamente metido en el interior del núcleo. Si consideramos eso que estábamos diciendo en la clase de ayer, entonces tendríamos que pensar más bien en que cada cromosoma tendría su espacio, tendría su región en donde acomodar toda la información que constituye ese cromosoma. De tal manera que entonces surge este concepto de territorio cromosómico. Y el territorio cromosómico se referiría a un espacio que es ocupado por un cromosoma en particular. Y como los cromosomas son, en cuanto a longitud, diferentes, hay cromosomas más grandes, hay cromosomas más pequeños, pues entonces la cantidad de información que tenga cada cromosoma, pues va a estar en relación también con el espacio que va a ocupar, con el ordenamiento que pueda ocupar dentro del núcleo. De tal manera que entonces, al irse empaquetando este material genético de cada cromosoma en el núcleo, en un espacio en el núcleo, tendríamos la formación de un territorio, que sería esto prácticamente. Este es un territorio cromosómico. Eso sería un solo cromosoma. Un solo cromosoma. Este sería otro territorio cromosómico. Aquí, por ejemplo, podríamos ver en la parte más interna del núcleo, veríamos otro territorio cromosómico, ¿sí? Entonces, cada una de estas estructuras que están viendo serían territorios cromosómicos, que serían espacios ocupados por un solo cromosoma. Si uno ampliara estas zonas, recuerden que pues aquí, pensando en que estas fueran fibras de matriz nuclear, en las cuales está en el interior del núcleo, pues vemos que un cromosoma, su cromatina, toda la cromatina de un cromosoma, pues tendería a irse empaquetando, ordenando, tomando como sustrato estas fibras de matriz nuclear, formando estas asas, ya sea más compactadas o más relajadas, y entonces pues estaríamos viendo cómo este territorio cromosómico es ordenado en un espacio en particular. ¿Sí? Además, la forma que tendría cada territorio cromosómico, pues más bien no es que tengan una forma así como geométrica, sino que más bien son irregulares. Aquí yo se los estoy dibujando de manera plana, de manera bidimensional, y en este esquema incluso es de manera bidimensional. Sin embargo, piensen que esto tiene también un cromosoma, al irse empaquetando también tendría volumen. Entonces sería un microambiente, el cual tiene 3 dimensiones también. ¿Sí? Aquí podemos ver diversos territorios cromosómicos que ya están ordenados en todo el espacio interno del núcleo. Y pues es relevante considerar que entonces este ordenamiento de territorios cromosómicos pues debería de ser también dinámico. Y pudiera reajustarse este ordenamiento o la posición de estos cromosomas dependiendo de ciertas condiciones, en donde fundamentalmente se ha visto un cambio en el ordenamiento, sobre todo es en los estados indiferenciados y diferenciados de las células. Cuando estas son totipotentes o pluripotentes y están indiferenciadas, sus territorios cromosómicos tienen un ordenamiento, pensando en que, por ejemplo, este sea el cromosoma 1, este sea el cromosoma 5, el 10, el 15, el 25, el 31, bueno, por decir algo, ¿no?
Y se ha observado que cuando estas células comienzan ya su diferenciación celular, se observa un cambio de posición de estos territorios cromosómicos. Hay una relocalización de estos territorios cromosómicos. ¿Por qué? Porque ya es una condición distinta. Primero era una célula indiferenciada y después pasó a una célula ya con diferenciación celular, con forma y función características o específicas. Entonces, esto traería, pues, que el material genético, los territorios cromosómicos, se redistribuyeran. ¿Para qué? Pues para asegurar esta cuestión de, dependiendo de la posición en la que están, poder acceder más fácilmente a las maquinarias transcripcionales o a las maquinarias represoras o a los complejos represores. Porque recordemos que aquí en las periferias está la cromatina compacta y más hacia el centro está la cromatina relajada. ¿Sí? Esto vino a cambiar pues nuestra idea de núcleo y de cómo está organizado el material genético, porque entonces sí estamos viendo una influencia, sí estamos viendo una especificidad en el lugar que ocupan y que tiene que ver directamente sobre, por ejemplo, el control transcripcional. Y que esta posición pueda cambiar, pues también eso da evidencia de que no da lo mismo poner la información a donde quiera, ni de manera azarosa, o sea, sí tiene una posición particular dentro de ese núcleo dependiendo de las condiciones. Entonces, ¿qué cosa es un territorio cromosómico? ¿Qué vamos a entender por territorio cromosómico? Pues va a ser un espacio ocupado de manera específica por un cromosoma en particular. ¿Sí? Eso sería un territorio cromosómico. Además de estos territorios cromosómicos, también pensemos en que hay espacios entre estos territorios cromosómicos. Esos espacios se le conocen como canales intercromatínicos. Aquí no se notan mucho porque se ve como que si el territorio cromosómico está muy pegado, ¿sí? Pero, por ejemplo, pensemos en que este es un territorio cromosómico. Ay. Ya se borró. Este es un territorio y aquí vamos a dibujar otro territorio cromosómico. Y por aquí vamos a dibujar otro territorio cromosómico. Entonces este va a ser el territorio cromosómico 1, este va a ser el 2 y este va a ser el 3. ¿Sí? Ven que cada cromosoma entonces tiene su espacio definido y no está siendo invadido por el otro. En las inmediaciones de cada territorio cromosómico y en relación a la vecindad con otros territorios cromosómicos, podemos ver espacios entre ellos y esos espacios se le conocen como canales intercromatínicos. Entonces, ¿a dónde veo el canal intercromatínico? Pues es todo este espacio, toda esta zona, espacios que hay entre los territorios cromosómicos. Entonces, a esto se le llama canal intercromatínico o túneles intercromatínicos. Escrito muy raro. ¿Sí? Entonces, esto es canal intercromatínico. ¿Sí? De esta manera, entonces, tendríamos una estructura básica del núcleo en donde tendríamos aquí así, donde tendríamos
las envueltas nucleares, complejos de poros nucleares, toda esta estructura que ven aquí como mallita, que sería la lámina nuclear. No se percibe la matriz nuclear, pero pues ahí debe de estar. Y los cromosomas organizados por territorios cromosómicos, teniendo un espacio entre ellos conocidos como canales o túneles intercromatínicos. ¿Sí? Aquí incluso podemos ver hasta el nucleolo. Este no es como tal un territorio, este es un microambiente nuclear también. Se pueden considerar a cada territorio también como un microambiente nuclear. ¿Sí? Y aparte, ¿qué vemos más en esta diapositiva? Pues podemos ver que hay otras cosas que se ven aquí, como cuáles, unos que se dicen cuerpos PML, otros cuerpos de Cajal, otros que se le conocen como el specklet nuclear. La traducción de specklet, por ejemplo, en el artículo de Félix Resilla dice que se llaman cuerpos espiralados, pero a veces no hay consenso en cómo llamarles en español. Por lo tanto, pues usa uno un anglicismo y dice, no, bueno, es el specklet nuclear. ¿Ok? Pero ¿qué son todas estas cosas también? ¿Qué son estos cuerpos PML que aquí tienen forma así como de bolita, o estas formas irregulares? Ajá. ¿Qué son estas cosas? Bueno, también son microambientes nucleares. Y al ser microambiente nuclear, requiere del reclutamiento de proteínas asociadas por una función particular. Y aparte, requeriría entonces que en ese microambiente nuclear se va a realizar algo, una función particular. Por ejemplo, nomás por decirles algo, el specklet nuclear está especializado en el procesamiento de los RNA mensajeros. Aquí en estos sitios, en estos microambientes nucleares, se hace el procesamiento del RNA mensajero. En el cuerpo de Cajal, por ejemplo, se hace la maduración de ribonucleoproteínas que van a hacer el procesamiento del RNA mensajero, que van a hacer el corte de los intrones y el empalme de los exones. Entonces, ¿por qué se formará el microambiente nuclear? ¿Cuál es la razón de que se forme el microambiente nuclear? Pues se forma en un lugar en el núcleo y ahí se juntan las proteínas, se van juntando las proteínas que van a hacer una función en particular. ¿Sí? Y no andan dispersas ahí en el núcleo, vagando o flotando para poder hacer una actividad. ¿Por qué razón este modelo de microambientes nucleares es como bastante aceptado? Aparte de que hay evidencias biológicas, bioquímicas, microscópicas, citológicas y todo lo que quieran, o sea, ya está perfectamente demostrado la formación de microambientes nucleares para llevar a cabo funciones especializadas dentro del núcleo, eso ya está perfectamente demostrado. Pero desde el punto de vista conceptual, ¿por qué sería más óptimo pensar en estas cuestiones de microambientes nucleares y no pensar en que todo está disperso y vagando ahí en el núcleo, flotando ahí en el nucleoplasma y llevando a cabo las actividades? ¿Por qué razón? Pues porque si nosotros pensamos, vamos a compartir la pizarra. ¿Sí ven la pizarra? Sí, profa. Entonces, si pensamos en nuestro núcleo, vamos a dibujar la envuelta nuclear.
Y nosotros pensamos que, por ejemplo, ahora sí ya vamos a dibujar un territorio cromosómico, ¿no? Este va a ser nuestro territorio cromosómico. Y pensamos que aquí, que en esta zona, en este bucle, en esta zona de cromatina, aquí hay varios genes que necesitan transcribirse, ¿no? Toda esta zona tiene, por ejemplo, 1, 2, 3 genes que necesitan transcribirse, ¿no? Y por acá tenemos otro territorio cromosómico. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 genes que se van a transcribir. Y por acá tenemos otro territorio cromosómico y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, entonces, más o menos aquí tendríamos pues alrededor de unos 15 genes que necesitan transcripción, ¿no? Y entonces, si seguimos pensando en nuestra idea de que en cada gen tiene que llegar el TBP, el TF2D, el TF2E, el TF2H, la RNA polimerasa, los activadores, los coactivadores, las HARTs, los remodeladores, los lectores y todo el conjunto de proteínas que hemos estado viendo, que son un montonal de proteínas que van a maquinaria basal, que van a activadores, que van a coactivadores, que van a remodeladores, el mediador, etcétera, y que en cada promotor tengan que llegar, o sea, entrar al núcleo, localizar el gen y llegar aquí y ensamblarse y ya entonces encender el gen. ¿Cuánto tiempo va a pasar en hacer todo eso? Y eso pensando que tenga que suceder en cada uno de estos genes que se tienen que expresar. Y que aparte se tienen que expresar tejido específico, dependiente de estímulo, dependiente de etapa, porque acuérdense que encender no nada más es encender por encender, es encender bajo qué condición, rápido, lento, temprano, tardío, constante, solamente por 5 minutos, bajo aumento de calcio, por entrada de glucocorticoides, etcétera, 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 etcétera. Y esto nomás son 15 genes. ¿Ustedes creen que una célula, por ejemplo, humana, en un momento determinado solamente está expresando 15 genes? Resulta que no, ¿verdad? O sea, es ilógico pensar que todo esto tenga que estar sucediendo así, sería muy tardado, sería muy ineficiente. Entonces, ¿por qué no mejor formar microambientes especializados en transcripción? Zonas específicas para transcribir, en donde ahí se junten todas las proteínas que están involucradas en procesos transcripcionales y entonces pues ya ahí se haga el proceso de transcripción. O por ejemplo, reunir todas las proteínas en puntos especiales dentro del núcleo que van a procesar el RNA mensajero. Y entonces, pues ahí en esos sitios, en esos microambientes, pues ahí ya se lleva a cabo el procesamiento. Si no, imagínense también, este gen se transcribe, se producen sus RNAs. Ahora, en cada gen, en cada RNA, en cada producto que se está produciendo de cada gen, reclutar a toda la maquinaria para hacer el corte de intrones y el empalme de exones, ponerle Cap5', hacer la poliadenilación, etcétera. Entonces, para hablar de un solo gen, cuando uno habla de un solo gen, resulta muy sencillo, ¿no? Y resulta muy fácil comprender esto porque hace uno el esquemita del gen. Pero entonces mentalmente siempre se nos queda esa idea y pensamos que eso sucede nada más ahí, en un solo lugar, en un solo genecito. Y no
comprende uno o extrapola en realidad lo que está sucediendo dentro del núcleo, porque ahí hay una gran cantidad de información, hay muchos genes que necesitan estarse transcribiendo, porque hay muchas actividades que desarrollar para la célula, actividades esenciales, actividades vitales que son requeridas para la supervivencia de la célula, actividades en respuesta, actividades adaptativas, metabolismo, en respuesta a cualquier estímulo, mantenimiento de genes de diferenciación celular, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay que coordinar todo eso, hay que coordinar todas esas actividades para poder hacer eficientemente todo esto y la célula tenga forma y función. ¿Sí? Entonces, por esto es importante la formación de microambientes nucleares, entendiendo al territorio cromosómico como un microambiente nuclear. Y de hecho, como les decía yo, pues la presencia de los territorios cromosómicos y de en sí los microambientes nucleares, pues está perfectamente demostrada experimentalmente. Y aquí les muestro fotografías de cómo se ven, por ejemplo, los territorios cromosómicos teñidos con unas metodologías que serían, por ejemplo, teñido de cromosomas utilizando sondas específicas para cada cromosoma y esas sondas ya vienen coloreadas con sustancias fluorescentes que dan un color particular. Entonces, estas técnicas de hibridación, por ejemplo, aquí podemos ver que se puede colorear por hibridación con sondas específicas a cada uno de los cromosomas. Y estas ondas ya vienen acopladas a unas sustancias que al ser excitadas con una longitud de onda particular, pues emiten una longitud de onda de cierto color, que nosotros percibimos de cierto color. Y entonces aquí podemos ver un núcleo que ha sido tratado con esto. Tenemos a los cromosomas mitóticos ya teñidos, con cada uno con su colorcito, se puede hacer un cariotipo. ¿Sí? Esto sería en un núcleo en división celular, en mitosis o en meiosis, por ejemplo. Y así uno podría hacer el cariotipo. Pero también se podría hacer una tinción en un núcleo en interfase. Y nosotros veríamos, por lo tanto, que el color particular se acumula en un solo lugar. Si el material genético estuviera ahí todo revuelto, todos los cromosomas ahí estuvieran revueltos y como antes pensábamos que era algo así, si hiciéramos estas técnicas de tinción, veríamos esta separación de colores, pues no se podría porque toda la información estaría empaquetada sin ningún orden, sin ninguna localización particular, y entonces veríamos un color difuminado. Pero al contrario, lo que se observa con estas técnicas es que hay una localización particular de estas coloraciones, de estas tinciones. Y entonces eso dio pie a pensar que pues realmente cada cromosoma tiene su espacio definido, su territorio cromosómico. Haciendo la representación aquí ya por computadora, por ejemplo. Profa, no sé si sea solo yo, pero se empezó a trabar el audio. Sí, a ver. Ah, sí. Chale. Desactivo lo- ¿Se sigue escuchando raro? Ahora yo lo escucho bien. Yo también, profe, le escucho bien. Yo igual, lo escucho bien, profesora. Sí. Para la chica que me comentó que se cortaba el audio, ¿cómo va? ¿Ya se escucha mejor?
¿Sí? ¿Puedo continuar entonces? ¿O salgo y entro para evitar? Yo digo que sí puede continuar, profesora. Bueno, a mí no se me trabó el audio. A mí tampoco, profe, se escucha bien. Ah, pero pregunto para la chica que comentó eso, ¿ya escucha bien entonces? Sí, fue una falla de mi internet al parecer. Una disculpa. Ah, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía yo que si uno viera ya digitalizada esa imagen, obtiene uno un esquema así, en el cual puede uno, como uno diseña las ondas con las que va uno a hibridar, como son sondas específicas, sondas pues de DNA, las se diseñan, entonces pues uno ya sabe qué sonda es para qué cromosoma y qué color va a tener, de tal manera que uno puede identificar, bueno, pues este es el cromosoma, por ejemplo, aquí está el cromosoma 1. Aquí está, por ejemplo, el cromosoma 2, aquí está el cromosoma 3, aquí está el cromosoma 4, aquí está el cromosoma, y así sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el cromosoma Y. Uh-huh. Y entonces sí nos damos cuenta que hay una ubicación, hay una posición particular del cromosoma. Y esto dio pie a pensar o a tener el concepto de los territorios cromosómicos. ¿Sí? Y hay muchas ya animaciones y modelaciones de cómo se ven los territorios cromosómicos. Esta, por ejemplo, ya podemos ver aquí los territorios cromosómicos. Podemos ver aquí ya territorios cromosómicos con esta cuestión en donde se ve ya las fibras de cromatinas ahí empaquetadas, ¿no? Y vemos que dentro de los territorios, vean que aquí hay unas como zonas más relajadas, aquí tenemos otras zonas más relajadas y hay otras zonas más compactas dentro del mismo territorio. Por ejemplo, territorio tiene toda esta zona más relajada y esta zona más compacta. O podemos ver que aun cuando toda esta zona se ve muy compacta, todas estas asitas que ven se ven más relajadas. Y pensando en lo que hemos estado revisando del control transcripcional, ¿qué esperaríamos, por ejemplo, aquí en esta zona de este cromosoma? Pues esperaríamos que esto, pues probablemente esté apagado, pero toda esta zona que se ve con fibras más relajadas, esto potencialmente pudiera encenderse y pudiera ser cromatinas que contienen genes que se tienen que expresar. Vean estas aquí, también son fibras relajadas que contendrían genes que necesitan ser transcritos. ¿Ok? Aquí vemos este otro, aquí tiene toda una zona altamente compacta, aunque podemos ver unas zonas más relajadas que pudieran estar encendidas. Otro esquemita que a mí me gusta porque es tridimensional y porque entonces nos ayudaría a convertir un poquito la información de bidimensional a tridimensional. Y aquí observamos en cada color, por ejemplo, vemos territorios cromosómicos. Podemos ver uno, aquí atrás vemos otro y aquí vemos otro. ¿Sí? Aquí está otro territorio cromosómico. Entonces, pues parecería chiste, ¿no? En el que antes dibujábamos o pensábamos en el núcleo y le dibujábamos así y hacíamos así un empaquetamiento y un enrollamiento y este era nuestro núcleo. Bueno, pues esto ya no, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a hacer un núcleo con su membrana nuclear, sus poros, lámina y todo lo demás quieran. Y ahora vamos a hacer esto mismo, pero ahora vamos a hacer muchas, ¿no?
Entonces esto pues se convierte en algo así, ¿no? Ahora sí van a ser los esquemas de nuestros núcleos. Bueno, pensando bidimensionalmente, pero tridimensionalmente pues tendría uno que pensar que todo esto está siendo ocupado, que les voy a poner uno encima, como para decirles que sea tridimensional, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Y entonces aquí tenemos cómo se ven estos territorios cromosómicos. Y si nos fijamos, vemos aquí en la periferia, sí, una zona más compactada, y hacia el centro regiones más relajadas, ¿no? Estas son regiones más relajadas, aunque eso no significa que en sí el territorio cromosómico, por ejemplo, todo esto es un territorio cromosómico, y que todo este territorio cromosómico tenga que ser 100% relajado, ¿no? Pues debe de tener algunas zonas compactas, ¿no? O igual también los territorios cromosómicos que están aquí compactos deben de tener algunas zonas relajadas para expresar algunos genes que necesiten expresarse, ¿sí? Y aparte de los territorios cromosómicos, entonces ya cuando hablamos de esquemas para representar al núcleo, pues representamos los territorios y aparte, ¿qué más vamos a estar visualizando? Ah, pues ya vemos aquí un compartimento. Bueno, no es compartimento, microambiente, corrijo, porque si no nos vamos a confundir. Un microambiente nuclear que se llama specklet nuclear. Y aquí, ¿qué cosa se hacía? La modificación o maduración de los RNA mensajeros. Aquí tenemos otra estructura que se llama cuerpo PML. Aquí, por ejemplo, tendríamos otro que sería el cuerpo Polycom. Vamos a ir viendo cada uno de estos, pero a mí lo que me interesaba era primero empezar con el territorio, porque es muy relevante comprender la arquitectura ya pensando en territorios y luego ya ir hablando de cada uno de estos microambientes especializados en funciones. Y aquí podríamos ver dos modelos de territorio. Por ejemplo, un territorio activo y un territorio, inactivo y uno activo, en la cual tendríamos que donde se ve más oscurito es heterocromatina y está más ligero el color, sería la eucromatina. Entonces, en un territorio cromosómico en general activo, así lo veríamos, ¿sí? Todas estas asitas que ven acá, todo esto, obviamente está enrollado o está, pues sí, enrollado en el nucleosoma y las fibras y el solenoide, ¿no? Y entonces esta fibra que es el solenoide ya es el que se utiliza para ir formando estas estructuras en lo que sería la matriz nuclear. De hecho, hay secuencias para poder unir a matriz nuclear que se llaman las secuencias MAR. Las secuencias MAR son reconocidas y son las que sirven para unir, para acoplar a la cromatina a las fibras de matriz nuclear, ¿sí? Y aparte, dentro de esta información, pues también habría zonas compactas, zonas de heterocromatina que estarían más compactadas, estarían, por ejemplo, aquí más, habría un empaquetamiento superior en términos de dos cosas, en términos de la cromatina como tal, que ya no sea solenoide, sino que sea cromatina en fibras decíamos el orden de compactación que eran de 300 nanómetros o 700 nanómetros, y aparte, pues mayormente también empaquetadas físicamente ya en el espacio que ocupan dentro del núcleo, ¿sí? Entonces hay que diferenciar, ¿no? Entre que estas zonas de
de heterocromatina, estas zonas más compactas, tendrían que ver con empaquetar cromatina, empaquetarla, aquí físicamente, empaquetarla en términos de las etiquetas epigenéticas de metilaciones o de desacetilaciones y todo lo demás, y aparte tener un empaquetamiento en la matriz nuclear mucho más estrecho y mucho más cerrado también. ¿Ok? ¿Y cómo se ve un territorio cromosómico inactivo? Pues ven que fundamentalmente todo está en heterocromatina. Sin embargo, hay pequeñas asitas que están relajadas y disponibles para que se pueda llevar a cabo transcripción de alguno de estos genes que pudieran estar en esta zona. ¿Sí? Este es otro esquema para que quede todo perfectamente claro. Y vamos viendo incluso ya por partes, ¿no? ¿Cuáles serían esas partes? Bueno, tenemos a nivel nuclear, si vamos como de lo más haciendo el acercamiento, lo que tendríamos es primero el núcleo. Y entonces aquí se ve un territorio cromosómico. ¿Vieron? Un solo territorio cromosómico. Si uno ampliara ese territorio cromosómico, pues podría uno ver estas fibras de cromatina. Todos estos son fibras de cromatina. Fundamentalmente, estas que están aquí en anaranjado y rojo, y estas, miren, por ejemplo, todas estas, pues serían fibras de cromatina relajada, que probablemente estén formando cromatina permisiva que va a ser transcripcionalmente activa. ¿Sí? Y esta que se ve más hacia adentro del territorio cromosómico, toda esta zona que se ve acá, pues podría estar formando cromatina mucho más compacta, etiquetada epigenéticamente y que contendría zonas de ese cromosoma que no necesitan transcribirse, que pues es necesario tenerlas apagadas. Entonces, ¿cómo veríamos estas cromatinas? Pues ya ampliando esto, miren, este cachito de cromatina sería algo así, esto relajado. Pero, continuando con la información, pues también tendría zonas de alto grado de compactación. ¿Sí? Incluso en algunas mismas de estas fibras, puede haber zonas aquí que, por ejemplo, puedan estar más compactas y otras como estas que pudieran ser más relajadas, ¿no? Entonces es como más dinámico el asunto y no pensar que todo es compacto o todo es relajado. Incluso dentro de un mismo gen puede ser que, imagínense, aquí está la caja tata y hasta acá está el potenciador. ¿Y todo esto qué? Todo esto creen que necesite hiperacetilarse y metilarse y remodelarse. A lo mejor ni es necesario, a lo mejor esto está compacto y lo que se relaja es nada más esta zona. Y entonces se hace la formación del asa, del loop, y entonces todo esto que está relajado ya es accesible a los activadores, a las maquinarias basales, y entonces ya se expresa el gen. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas hasta ahorita? No, profa, por mi parte no. No, profesora. No, profa. Correlacionando los órdenes
que hemos estado viendo de estructuración? Pues tendríamos el DNA, que tiene 2 nanómetros de diámetro. Aquí podemos ver nuestro DNA. Luego se organiza en fibras de 11 nanómetros, que ya serían las cuentas de Rosario. Y a su vez, con la presencia de histona H1, ya forma fibras mucho más compactas, como puede ser la de 30 nanómetros, que es la del solenoide y que es la que se transcribe, o formar fibras de más alto grado de compactación, que ya vayan a fibras de 300 y 700 nanómetros, las cuales se van a ir acomodando, como ven acá, se van a ir acomodando, tomando como base la matriz nuclear, para ir constituyendo un territorio cromosómico. Y entonces aquí podríamos ver, cada uno de estos sería un territorio cromosómico. ¿Sí? Territorios cromosómicos. Y los espacios que hay entre estos territorios cromosómicos, pues serían los canales intercromatínicos. Si ampliáramos un pedacito nada más de un territorio cromosómico, veríamos cómo están aquí unidas estas fibras cromatínicas. Pueden estar unidas, por ejemplo, aquí a la lámina nuclear. O también, bueno, a la lámina nuclear y fundamentalmente a la matriz nuclear. ¿Sí? Aparte de que vemos, pues, estas cuestiones de otros compartimentos, perdón, de otros microambientes nucleares que se le conocen como, por ejemplo, pudiera ser el nucleolo. Es un microambiente nuclear. ¿Sí? Y ampliando aquí esta cuestión que les digo, podemos observar que hay dominios de cromatina, principalmente heterocromatina. Entonces, estos serían dominios de heterocromatina. Y si recuerdan, las heterocromatinas están en la periferia del núcleo. ¿Sí? Bueno, este esquema está muy bonito porque vamos viendo por orden y entonces vamos correlacionando y viendo que sí, que estamos haciendo esa cuestión de Zoom, estuvimos haciendo ir desde lo más íntimo, viendo el gen de manera íntima, su secuencia, luego viendo que está en un contexto de cromatina, y ese gen forma parte de un cromosoma, y ese cromosoma está empaquetado en un espacio en particular dentro del núcleo, y se va empaquetando para ir teniendo regiones relajadas, regiones compactas, y dependiendo de esa posición, pues entonces será más fácil que se transcriba o que no se transcriba. ¿Sí? Y esto está muy relacionado con otro microambiente nuclear, conocido como fábricas de transcripción. Entonces tenemos otro microambiente nuclear denominado como fábricas de transcripción. Estas fábricas de transcripción serían microambientes especializados en hacer transcripción de genes. Y por lo tanto serían sitios de enriquecimiento, por ejemplo, de factores generales, de RNAs polimerasas 2, de activadores, de coactivadores, mediadores, remodeladores, todas esas proteínas que vimos que participan en la activación transcripcional. Y entonces resulta que este esquema que yo les puse en la pizarra iría cobrando un poquito más de lógica, porque yo les decía yo aquí,
yo les decía yo acá en este esquema que les puse de la pizarra, les decía yo, resulta bien difícil pensar que llega cada maquinaria llega a cada gen, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor tener un microambiente nuclear? Por ejemplo, pensemos acá, esto fuera un microambiente nuclear. Está muy grandote, ¿no? Pero aquí en este microambiente nuclear, ¿quiénes van a estar acá? ¿Quiénes van a llegar del citoplasma núcleo y van a llegar a formar este microambiente nuclear? Pues todas las proteínas que les decía yo. Bueno, pues aquí está RNA polimerasa 2. Están toda la familia TF2. Están los activadores. Están el mediador. Están los coactivadores, los remodeladores, etcétera, ¿no? Entonces aquí se asocian mucho. Y pueden haber varias RNAs polimerasas y varios activadores, y entonces forman un microambiente. Esto es un microambiente. ¿Por qué razón? Porque ahí están reunidos ciertos actores, digámosle así, ciertos participantes, que ¿qué cosa hacen todos? Pues encender la expresión, ¿sí? Y entonces sería más fácil, en lugar de que todos vayan y anden buscando su gen en cada cromosoma y anden identificando a ver a dónde está mi gen, ¿no creen que sería más fácil que estalla el microambiente, aquí se hace transcripción y entonces, ¿qué hacen los genes? Ya se me borró mi territorio cromosómico. ¿Qué harán los genes que se necesitan transcribir? Pues los genes van a converger a ese microambiente, a ese territorio, a esa fábrica de transcripción, ¿sí? Y entonces aquí estos, pues también convergen acá. Y entonces estos también convergen acá, por ejemplo. Y todos estos genes que necesitaban transcribirse, van a un sitio en donde está todo para la transcripción. Por lo tanto, entonces el modelo ya no es que el gen está así, estático, está ahí, y aquí llegan las proteínas, sino ahora más bien el gen es el que se moviliza hacia una fábrica de transcripción en donde encuentra todos los requisitos necesarios para transcribirse. Y no solo encuentra los requisitos, sino que también puede compartir. Y de esa manera hacer más eficiente el proceso. ¿Ok? Entonces, una fábrica de transcripción sería un microambiente especializado en la activación transcripcional. Y puede haber muchas fábricas de transcripción en el núcleo. Pueden estar, de hecho, esto se identificó también por técnicas de inmunocitoquímica, utilizando anticuerpos que reconocen, por ejemplo, a la RNA polimerasa 2, y estos anticuerpos marcados con una sustancia fluorescente hacen inmunocitoquímicas de los núcleos celulares y han encontrado que sí, que ciertamente la distribución de la RNA polimerasa 2 es dispersa así en el núcleo. Hay muchos. ¿Esto qué significa? Pues que hay muchas fábricas de transcripción. Hay una distribución amplia de fábricas de transcripción. Aunque también se ha encontrado que puede haber genes a los cuales también lleguen esas RNAs polimerasas, porque han encontrado una fracción de RNAs polimerasas en fábricas de transcripción y otra fracción de RNAs polimerasas que andan ahí solubles en el nucleoplasma, o sea que sí andan difundiendo ahí en el nucleoplasma. Entonces, hay todavía teorías o modelos de cómo funciona esto. Algunos proponen que la RNA polimerasa se recluta al gen, que la RNA polimerasa soluble, la que anda ahí en el nucleoplasma, lo que hace es que, por ejemplo, aquí está el gen, aquí se pega la RNA polimerasa con su maquinaria basal y esta asociación
es la que ya dirige a todo el gen hacia la fábrica de transcripción. ¿Sí? Y hay otros modelos que explican que no, que pues ahí está la fábrica de transcripción y que asas de DNA que contienen a los genes que se van a transcribir llegan acá, se movilizan hasta acceder a una fábrica de transcripción. Y entonces ustedes me preguntaban, bueno, ¿y cómo hace el DNA para moverse? Bueno, se han encontrado que en el núcleo hay proteínas motoras, como pueden ser como las actinas y las miosinas, que ven que tienen estas actividades contráctiles. Entonces se supone que hay una maquinaria motora que pueda estar desplazando a los DNAs hacia estas fábricas de transcripción. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa idea? Sí, profesora, tengo una duda. Sí. ¿Y qué pasa con los canales de intercromatínicos? Ahí no, ellos no afectan o tendrían que, o tienen algún efecto sobre, por ejemplo, el traslado cuando se desplazan los DNAs a la fábrica de transcripción. Es que estos canales intercromatínicos serían los sitios en donde están estas fábricas de transcripción. Aquí en este esquema que les acabo de compartir en la presentación, ¿sí lo pueden ver? Sí. Podemos ver que aquí está un territorio cromosómico. Luego aquí está otro territorio cromosómico y otro territorio, ¿no? Y entonces, este espacio en color crema es el canal intercromatínico. Aquí está IC, que significa, bueno, todo esto está en inglés, ¿no? Es canal intercromatínico, ¿no? Entonces, en esos canales intercromatínicos es en donde estarían las fábricas de transcripción. Miren, estas bolitas que se ven acá estarían representando fábricas de transcripción. Fábricas de transcripción, fábricas de transcripción, fábricas de transcripción. Y habría aquí en estos canales intercromatínicos estas fábricas. Y aquí las asitas convergen y entonces ya localizan aquí todos sus factores y sus proteínas activadoras para poderse transcribir. ¿Sí? Esta distribución se le conoce como el modelo de compartimento territorio cromosómico intercromatina. ¿Por qué? Porque habla de que es un modelo en el cual hay territorios cromosómicos y hay estos canales intercromatínicos en donde están las fábricas de transcripción y van a converger las asas de DNA, pero para cada territorio. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. O sea, que cada territorio tendría sus propias fábricas. Por ejemplo, aquí podemos ver este territorio cromosómico 2 tiene sus fábricas de transcripción para poder transcribir sus genes. Y el territorio cromosómico 3 pues tiene sus fábricas y estas serían sus fábricas. ¿Sí? Ese sería un modelo. Y el otro modelo es el modelo de red intercromatínica, que es más aceptado, en donde es lo que yo les dibujé en la pizarra, en donde tenemos los territorios cromosómicos que pueden extender asas de DNA que necesitan transcribirse hacia fábricas de transcripción que pueden ser compartidas. Entonces, estas fábricas están en los canales intercromatínicos, que son toda esta zona, y, por ejemplo, estas fábricas de transcripción pudieran estar expresando genes de diferentes territorios cromosómicos. ¿Sí? Entonces, esto más bien sería una red y sería mucho más eficiente. ¿Por qué razón? Porque la fábrica de transcripción
si está en las inmediaciones de un territorio y otro, pues es fácil que una ASA pueda acceder por cercanía a una fábrica de transcripción, aunque sean de territorios cromosómicos distintos. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí se ve muy bien, ¿no? Aquí estamos viendo fábricas de transcripción compartidas por territorios cromosómicos distintos. ¿Ok? Aquí también vemos que están compartiendo. Y que entonces sería también una cuestión de cercanía, ¿no? Aquí hay otra fábrica de transcripción y aquí nada más están genes del territorio cromosómico 3. Entonces, nuevamente volvemos a la cuestión de combinatorias. Combinatorias en el sentido de que puede ser que el gen o los genes se desplacen a su fábrica de transcripción más cercana y ahí se transcriban y se puedan transcribir, se puedan cotranscribir con genes de otros territorios. Entonces aquí sería como un ambiente compartido, un microambiente compartido, se comparten recursos, se pueden estar cotranscribiendo los genes y puede haber fábricas que recluten genes que nada más sean de un solo territorio. Como también puede existir la posibilidad, y también existen genes en los cuales hay RNAs polimerasas que andan libres, y esas RNAs polimerasas llegan acá y ya pudieran hacer la transcripción de un gen, o pudieran reclutarla, o sea, esa RNA polimerasa y esa formación de complejo de preinicio sea la condición para que entonces ya los lleven acá. Para que no cualquier gen vaya a una fábrica si ni se va a transcribir, sino que más bien sería un requisito, bueno, ya tienes a tu RNA polimerasa, bueno, pues ya nada más ve a la fábrica de transcripción para hacer, por ejemplo, la transcripción activada, potenciada, por decir algo así. ¿Sí? Todavía se está investigando mucho, todavía se está teniendo muchas evidencias, se está todavía haciendo mucha investigación para poder identificar y saber exactamente cómo están funcionando estas cosas, porque hay evidencias que apuntalan hacia un mecanismo y hay evidencias que apuntalan hacia otro mecanismo. Entonces, en realidad, esto todavía está en construcción, que va acompañado del desarrollo de técnicas de microscopía y técnicas de tinción. Esto no pudo haberse descubierto antes, pues, con una microscopía óptica. Ahora con las ventajas de la microscopía de altas definiciones, técnicas de tinción como esta que ya se puede escoger el color del cual quiero yo teñir alguna zona del núcleo, y los sistemas de digitalización de imágenes, de procesamiento de imágenes, software, etcétera, etcétera, pues eso ha conllevado a que se pueda ir investigando y se puedan ir haciendo, pues incluso investigación en tiempo real, en el cual se pueda ir viendo en tiempo real cómo se va haciendo esta movilización. De tal manera que pues todavía no está perfectamente acabado este conocimiento. Y entonces ahora tendríamos que ir integrando, tendríamos que ir pensando en qué cosa hay aquí. Ya vimos que a nivel nuclear, pues la cromatina está organizada por territorios. Cada territorio tiene su espacio. Ajá. Aquí este es un territorio que tiene su propio espacio. Y si este territorio lo relaciono en cuestión transcripcional, porque acuérdense que estos territorios no nomás es para transcribir, también hay un montón de procesos en el núcleo. Bueno, pero si lo correlaciono con transcripción, entonces, en este territorio que ya está ordenado en un espacio dentro del núcleo, en un espacio particular, va a haber una estructuración de su cromatina en zonas compactadas o en zonas relajadas.
Y para eso ya entendimos que para compactar o relajar hay toda una maquinaria epigenética que determina esos estados de compactación, relajación, indicando entonces que fibras de cromatina relajada tendrían que movilizarse a esas fábricas de transcripción que a nivel nuclear son microambientes enriquecidos ¿con qué? Con enzimas, activadores, lectores, borradores, escritores, maquinarias basales, mediadores, etcétera. Y aquí entonces, en este lugar, pues ya tendríamos que ver todo esto, ¿no? Que aquí hay una cromatina y que aquí están todas estas maquinarias, todas estas maquinarias de inicio de la transcripción para poder activar un gen. Entonces, mi pregunta, que la cromatina esté etiquetada epigenéticamente y esté hiperacetilada y tenga todas esas cosas que vimos, ¿es suficiente, incluso remodelada, es suficiente para que se transcriba? Pues ya decimos que no, porque ahora tendríamos que pensar que tendría que estar, esa cromatina que tendría que estar entonces en un microambiente especializado. Según, considerando la arquitectura nuclear, entonces ahora tendríamos que pensar, bueno, pues el gen debe de tener sus secuencias reguladoras accesibles, la cromatina debe de estar etiquetada y aparte debe de estar cerca de una fábrica de transcripción. Por ejemplo, pensemos en esta zona. A lo mejor tiene asitas relajadas, ¿no? Pero si no llegan aquí, a lo mejor no se encienden. Las fábricas de transcripción se conoce que son inmóviles. Bueno, también una fracción de fábricas de transcripción son inmóviles. Por eso ya ha cambiado la cuestión de que son las proteínas las que se mueven y las que buscan al gen. No, si las fábricas de transcripción son inmóviles y están unidas a matriz nuclear, lo que es móvil es el DNA y lo que se desplaza hacia la fábrica de transcripción es el DNA. Pero también se ha encontrado que hay fábricas de transcripción que se pueden movilizar y se andan desplazando por los canales intercromatínicos. Eso más que meter ruido, ¿de qué nos habla? Más que nada nos habla de que son cuestiones dinámicas. Además, estos microambientes, como son ambientes, se pueden deshacer y ensamblar, o desensamblar y ensamblar. A lo mejor ya aquí ya no se necesita esta fábrica de transcripción, las proteínas se disocian, dejan de interaccionar y difunden en el núcleo y van y se reasocian en otro punto dentro del núcleo y forman otra fábrica de transcripción. Entonces son cuestiones, como son ambientes, pues implicaría esta cuestión de ensamblado y desensamblado en respuesta a las condiciones que imperan en la célula, a los estímulos o a las situaciones en las cuales se está pasando la célula. ¿Sí? Hay una analogía que a mí me gusta mucho para entender los microambientes nucleares, porque es bien divertida. Y tiene que ver con formar ambientes en los cuales, por ejemplo, uno convive. Dicen algunos autores que los microambientes son como fiestecitas. ¿Qué entendemos eso como fiestecitas? ¿Cómo entenderíamos que las fiestecitas, no? Piensen en un lugar, en un espacio, ¿no? Este es un espacio que es un salón de fiestas, ¿no? Y ahí se va a celebrar la graduación de ustedes, ¿no? De biólogos.
Y en el salón de fiestas, pues hay una zona que es la zona de la cocina, ¿no? En donde se está preparando los alimentos, ¿no? Y hay otra zona, por ejemplo, de los sanitarios. Y hay, por ejemplo, todas las zonas en donde están las mesas, en donde se va a comer, ¿no? Y, por ejemplo, también está, suponiendo aquí, la zona de baile, ¿no? Y donde está el grupo musical, etcétera, ¿no? Esto es un espacio, ¿no? Sin embargo, aquí se hacen muchas actividades, pero en el mismo espacio. Esto sería lo mismo que el núcleo, ¿no? El espacio es el núcleo. Todo esto es un compartimento, es un organelo. Pero aquí en este núcleo se hacen también muchas fiestecitas, muchas funciones. Se transcribe, se repara, se recombina, se procesa, se sintetiza, etcétera, ¿no? Hubo necesidad aquí en el salón de fiestas de poner una pared para separar las mesas de lo del baile. Bueno, a lo mejor el baño sí, ¿no? Pero, o la cocina, pero de manera funcional a lo mejor la cocina no. O sea, yo digo sanitario pues porque aquí es una cuestión social, ¿no? Pero vamos a quitar mejor porque no es buen ejemplo. Pero no hubo necesidad de poner una pared. Sin embargo, aquí se hace algo. Aquí se está comiendo. Y aquí se está, por ejemplo, bailando. No hubo necesidad de poner una pared. Aquí tampoco hay necesidad de poner paredes o barreras físicas para separar las funciones. Se pueden separar por microambientes. Aquí se baila y aquí se come o medio se platica. Y aquí también hay zonas, hay fábricas de transcripción, aquí serían fábricas de transcripción que dirían, aquí se transcribe. O en los specklets, aquí estaría un specklet y entonces diría, aquí se procesa RNA y estarían, por ejemplo, los cuerpos PML y dicen los cuerpos PML, pues aquí se procesan ribonucleoproteínas y el nucleolo. Aquí se sintetizan ribosomas, se transcriben genes que codifican para RNA ribosomal. ¿Y por qué se forman esos ambientes? ¿Por qué razón aquí se forman ambientes en las fiestas? Imagínense, por ejemplo, pensando en otra fiesta, ¿no? En el cual citan a las 8, ¿no? De la noche. Y entonces van llegando personas y van ocupando estas mesas y van haciendo esa ocupación de mesas, pero ¿por qué razón? ¿Por qué la gente se junta en una fiesta? Pues se junta por afinidades, ¿no? Afinidad. Incluso en esta misma zona de zona de comida donde están las mesas, incluso podríamos ver que a lo mejor en este lugar se juntaron todos los compañeros que son más serios y que les gusta ciertas cosas, ¿no? Y por aquí vemos la mesa de los compañeros que son los latosos, que están echando mucho relajo, que están haciendo mucho escándalo, etcétera. Entonces, ¿por qué aquí hay, a su vez, un cierto ambiente y aquí pudiera haber otro, y a lo mejor acá otro? Pues porque las gentes llegan y se juntan y se reúnen porque hay afinidad entre ellos. Entonces, igual acá, las proteínas llegan al núcleo, entran al núcleo. ¿Y cómo se juntarán para formar el microambiente? Pues por afinidad. Se van reuniendo, van difundiendo en el núcleo y se van juntando por afinidad, se van reuniendo por afinidad para constituir un microambiente nuclear.
Ese es un mecanismo. Hay otros más y después los vamos a ir hablando, ¿sí? La idea es que ahorita entonces relacionemos el territorio cromosómico con la fábrica de transcripción. Ahora, ¿a dónde se hará la represión transcripcional? ¿Se hará en una fábrica de transcripción? ¿O qué esperarían ustedes? Profe, no escuché bien su pregunta. Sí, que ahorita estuvimos hablando mucho de un microambiente, que es la fábrica de transcripción, y que está ahí se encuentran las proteínas para activar la expresión genética. Ahora yo les preguntaría, no solamente hemos visto activación transcripcional, sino represión transcripcional. Entonces, ¿a dónde se va a hacer la represión transcripcional? ¿Se va a hacer en una fábrica de transcripción? ¿O qué esperarían ustedes? Posiblemente podría ser que salgan de ese microambiente transcripcional. Ajá. Y luego, Pues tal vez ahí es cuando se aplicaciones de colas histonas en las que se retiran las marcas, o en el caso de que esté en el microambiente, pues es cuando llegan algunos represores. eso que acabas de decir es importante. La fábrica de transcripción es para activar, nada más, es el microambiente especializado en transcripción. Entonces, si tuviéramos una fábrica de transcripción y aquí hay genes que se van a transcribir y ahora ya no se necesitan expresar, ¿qué se haría a nivel nuclear? Lo que se tendría que hacer a nivel nuclear es retirar a esos genes de la fábrica de transcripción, retirarlos, quitarlos de la fábrica de transcripción, porque esta fábrica de transcripción es el ambiente para activación. ¿Y hacia dónde se moverían? Pues se moverían hacia otros microambientes nucleares, y esos microambientes nucleares ahora serían de represión transcripcional. En esos microambientes de represión, ¿qué encontraríamos? Pues encontraríamos represores, correpresores, y esas maquinarias para poder anular la expresión genética. Entonces tendríamos que físicamente movilizar al DNA de la fábrica de transcripción y relocalizarlo a puntos en donde se hace represión transcripcional, a otro microambiente. Entonces ven que es más complejo de lo que estábamos pensando, porque siempre pensábamos en nuestro gen y llegaban las proteínas y ya se encendía, ¿no? Ah, pero ahora ya no se necesita encender. Pues ahora llegan los represores y entonces ya se apaga. No es tan así. A la fábrica de transcripción solamente llegan los activadores y se moviliza la asa hacia la fábrica de transcripción para transcribirse. Si se va a reprimir, hay que quitar a la asa de DNA, movilizarla hacia un sitio de represión transcripcional, que generalmente se encuentran, por ejemplo, en los centrómeros de los cromosomas. ¿Sí? Y también hay muchos centros de represión, pues, en las periferias, ¿no? En la periferia de los núcleos, porque ahí se forman heterocromatinas.
por lo tanto, seguimos con la idea de las fiestecitas, ¿no? ¿Cuáles son esas fiestecitas? Bueno, pues hay una fiestecita para activar la expresión genética y hay otra fiestecita para reprimir. ¿Y por qué se formó las fiestecitas? ¿Por qué se forman las fiestecitas? Fiestecita activadora sería porque aquí hay ciertos participantes, ciertos individuos, que todos están en sintonía y están asociados. ¿Por qué? Porque todos están participando en el encendido. Pero habrá otra fiestecita en donde aquí se asocien y se reúnan proteínas que hacen represión. Y si un gen necesita activarse, pues ni modo que se vaya acá. Si se va a esta zona, ¿se va a activar? Pues no. Necesitaría movilizarse hacia la zona de activación, hacia la fábrica de transcripción. Pero si ya no se necesita activar, entonces hay que quitarlo de esta zona y ahora relocalizarlo o reposicionarlo hacia un ambiente de represión transcripcional. Hay proteínas que hacen todo eso. Hay proteínas que movilizan esas fibras de cromatina hacia diferentes microambientes nucleares, dependiendo de lo que se necesite. ¿Sí? Y los microambientes se pudieran deshacer y rehacer, como les decía yo, pues claro. ¿Por qué razón? Un microambiente de una fiesta. Si todos los invitados de acá, si todos estos individuos que estaban aquí formando un ambiente, ya se van a su casa, se salen, ya se van, ¿qué le va a pasar al microambiente? Pues se deshace, ¿no? ¿Y qué tal si llegan otros invitados y entonces forman ese microambiente? Y a lo mejor puede ser ligeramente distinto al que estaba previamente, pues porque los invitados van a ser distintos. O porque estos microambientes tienen visitadores. A lo mejor puede ser que por aquí pasó una proteína que tiene a veces funciones activadoras y a veces represoras. Por aquí llegó, se asoció y activó. Pero después, bajo otra situación, esa proteína activadora se salió del microambiente y ahora se fue al microambiente de represor. Y resulta que interaccionando con otros represores, ahora es una proteína represora. Porque hay factores que hacen eso. A veces funcionan como activadores, a veces funcionan como represores, según cuando vimos las clases de control combinatorial, que lo que importaba es la combinatoria. Entonces, esto habla nuevamente de mucho tráfico de proteínas en el núcleo y pues de que todo esto está muy dinámico, de que no es el almacén de información, sino que es el organelo en donde se hacen una gran cantidad de actividades. Y por lo tanto, entonces, insisto yo, ya no es suficiente con pensar en que ahí están las secuencias reguladoras, ahí están las etiquetas de la cromatina, sino ahora que tenemos que pensar que hay que movilizar a los genes hacia sus ambientes óptimos para hacer activación o para hacer represión transcripcional. ¿Sí? Y dependiendo también de la posición, les decía yo, ¿qué tal si un gen está en este lugar y la fábrica de transcripción está hasta acá? A lo mejor resulta que no puede acceder y por lo tanto no se transcribe, aunque su cromatina esté muy hiperacetilada y todo lo que quiera. Entonces hay que cumplir toda una serie de requisitos para realmente activar un gen o reprimir un gen. Ya para ir terminando la clase, entonces, les recomiendo que lean los artículos ahí que tenemos en los materiales que yo les he subido a la plataforma.
Yo les he puesto muchos artículos en la carpeta de epigenética, en la sección de archivos de Canal General, y ahí hay artículos sobre fábricas de transcripción, por ejemplo. Entonces, léanlos. Bueno, ya para ir terminando, pues esto es para ir reforzándoles nuevamente la idea, ¿no? La idea de que hay territorios cromosómicos, de que estos territorios cromosómicos tienen zonas relajadas y zonas compactas, y que en los canales intercromatínicos se forman las fábricas de transcripción a las cuales convergen asas de DNA que necesitan ser transcritas y que pueden ser transcritas de manera simultánea o cotranscritas con diferentes genes de diferentes territorios cromosómicos, ¿sí? Aquí podemos ver 3 territorios que están compartiendo una fábrica de transcripción. Igual acá podemos ver la fábrica de transcripción, en donde podemos ver todas estas zonas altamente relajadas, las cuales son los genes que se van a transcribir. Vean que esta tiene una zona compacta, pero pues no sé, a lo mejor no es necesario que se remodele, porque lo que se necesita es la remodelación de estas zonas para poder activar la expresión genética. ¿Sí? Inmunocitoquímicamente así se ven las fábricas de transcripción. Todo esto es un núcleo. Se ven como puntos dispersos en el nucleoplasma. Y tampoco es que sean muchos, ¿ya vieron? Si fueran una maquinaria por gen que se va a transcribir, ¿cuántas de estas fábricas tendríamos? Pues tendríamos muchísimas, ¿no? Entonces, así se ven las fábricas de transcripción. Esto, bueno, son 2 acercamientos a las fábricas de transcripción teñidas por esta técnica de inmunocitoquímica. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva a pensar? Pues nuevamente hasta lo de las redes genéticas, ¿no? ¿Por qué razón? Vamos a regresar acá. Y entonces nos ponemos a pensar, bueno, a ver, hay fábricas de transcripción y esas fábricas de transcripción pueden ser compartidas, pero esos genes que comparten la fábrica de transcripción pueden ser cualquiera. O sea, por ejemplo, pensemos aquí. Aquí converge una asa de este territorio, aquí otra y aquí otra. Y estos genes que se están transcribiendo, que están cotranscribiendo, ¿tienen relación entre ellos? Codifican, pues, para cualquier proteína, pero que no está asociada en cuanto a función. ¿Sería eficiente eso? ¿O sería más eficiente que, por ejemplo, la célula necesita hacer cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, degradar una sustancia. Pensemos en, por ejemplo, en degradar la glucosa. Por un ejemplo nada más. ¿Ustedes saben cuántas enzimas se necesita para degradar glucosa? ¿Por qué no pinta ahora? ¿Sí? ¿Saben más o menos cuántas se necesitan? ¿Cuántas enzimas? No, profa, la verdad no, desconozco. Creo que son entre 7 o 8. Bueno, más o menos está como, pues alrededor de, no sé, de 12, 15 proteínas, ¿sí? Y todas están codificadas por un gen.
Entonces necesitamos que para degradar glucosa hasta piruvato, necesitamos de la expresión de unos, por ejemplo, 12 genes. Y esos 12 genes estarán repartidos en diferentes cromosomas, ¿no? Y al estar repartidos en diferentes cromosomas, si nosotros seguimos pensando de la manera tradicional, ¿qué diríamos? Ay, pues tendrían que ir las maquinarias a ir a localizar esos genes en cada, que están ahí los genes en quién sabe qué punto dentro del núcleo, ahora localízalo y transcríbelo. ¿No sería más útil que se cotranscribieran todos esos 12 genes en una fábrica de transcripción o en 2 fábricas de transcripción? Y entonces esa cotranscripción no sería algo azaroso, sino sería algo que involucraría la reunión de genes que se tengan que cotranscribir, pero porque están relacionados con una función. Esa es una opción. Puede ser que no, puede ser que sí se transcriban genes que no están asociados. O puede ser que se transcriban genes, como les decía yo, sin ir a la fábrica, sino que la RNA polimerasa llega y los transcriba. Pero eso resultaría, a mí se me haría como que bien interesante. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos pensando que esta posición de los cromosomas, insisto, no sería azarosa. De hecho, hay unas revisiones que dicen que esto no es 100% azaroso, pero tampoco es 100% específico. Entonces, como que suena como paradoja, pero bueno, si nosotros pensamos en esa reunión de genes para transcribirse, cotranscribirse, porque están asociados con función, entonces eso a mí me haría pensar en estas cuestiones de las redes genéticas, porque aquí en el núcleo veríamos que la posición que están ocupando los cromosomas no sería algo arbitrario, sino sería en relación a qué genes tienen, qué asociaciones tienen esos genes en cuestiones de función. Entonces podríamos ver que físicamente algunos genes estuvieran reunidos cercanos a sus territorios cromosómicos para poder expresarse de manera simultánea o casi simultánea y entonces responder de una manera muy eficiente con un fenotipo en particular, como por ejemplo degradar un azúcar. No da lo mismo degradar glucosa que degradar arabinosa, que degradar lactosa. O hacer actividades como todas estas, ¿no? Pues por ejemplo, tener, por ejemplo, respuestas inmunes, por ejemplo, aquí redes para el complejo mayor de histocompatibilidad, toda esta para la biosíntesis de ribosomas que sería el nucleolo, ¿sí? Y aquí están todos los rDNA. Y aquí sí convergen un montonal de genes que vienen de diferentes cromosomas, ¿no? Y se están transcribiendo, cotranscribiendo. Aquí tendríamos otro que sería metabolismo nuclear, ¿sí? Entonces estaríamos como que cerrando todas estas cuestiones que hemos estado diciendo, ¿no? Y pues para terminar, pues hablar de que ciertamente esta cuestión de redes de información no sería nada más a nivel del núcleo, sino estamos hablando de que en sí la célula es un chip de información. Muchas veces pensamos en que la vida es porque hay flujo de materia y energía.
y siempre asumimos que las células son sistemas termodinámicamente abiertos porque hay intercambio de materia y energía. Si esto se suspende, pues es la muerte celular. Pero ¿y a dónde dejamos a la información? Algunos piensan que está implícito, pero no necesariamente. Y a mí me da, o más bien me gusta mucho decir esta cuestión, pues porque nosotros podríamos interpretar mucho cómo funciona la vida, qué es la vida, aunque cueste trabajo, en términos de intercambio de materia, energía y de información. Todas estas líneas que ven aquí, pues ¿qué cosas son? Son flujos de información. Flujos de información de estímulos que recibe la célula y que llegan a nivel citoplasmático nada más, por ejemplo, o que pueden llegar a converger a cuestiones nucleares. Y entonces ya aquí en el núcleo se va a activar la expresión de una red de genes. No nada más un solo genecito, sino que involucra el cambio en la expresión de un módulo de información genética que ya da como consecuencia pues una respuesta y por lo tanto un cambio en el comportamiento celular. Y entonces tendríamos que en sí prácticamente yo veo a la célula como pues, una celda de información, como un chip de información en donde todo está interconectado y dependiendo de cómo se hace este cableado, dependiendo de quién con quién está interaccionando y cómo está cableándose esta información, pues entonces nosotros podríamos tener o comprender los diversos fenotipos celulares, procesos celulares, e incluso si se cambiara el cableado, sin haber, por ejemplo, mutaciones o cosas de este tipo, nada más con reconectar cosas, ¿creen que obtendríamos un fenotipo completamente distinto? Pues lógicamente que sí, porque en las diferentes tipos celulares lo que está sucediendo es que hay cableados distintos y cómo están interaccionando. O hay ejemplos también de muchos organismos que aparecen estructuras o desaparecen estructuras no más por un recableado en los genes, no por mutaciones, sino por un recableado nada más en la información. Bueno, pues de esa manera entonces nosotros comprenderíamos que la transcripción es influenciada a nivel de la arquitectura del núcleo, a nivel de los grados de compactación de la cromatina y a nivel del conjunto de secuencias que tiene el gen y del conjunto de secuencias de proteínas que puede reclutar para controlar su expresión. ¿Sí? Tendríamos tres niveles de control de expresión genética que están interaccionando y comunicándose entre ellos para decidir ese estatus transcripcional de todos los genes que constituyen un genoma. Ya nada más nos faltaría entonces entender esta cuestión de las señales externas, todo esto externo que va a converger al núcleo. De eso ya va a ser más fácil porque ustedes ya conocen de vías de señalización. Pero, pues para cerrar todo esto nos falta esta parte. Sin embargo, a nivel nuclear, pues ya hemos comprendido. La próxima vamos a hablar de otros microambientes para redondear la información, pero así prácticamente para transcripción, pues es el territorio cromosómico y la fábrica de transcripción. ¿Sale? ¿Alguna duda?
No, profesora. Para el resto de los compañeritos, ¿tienen dudas? No, profesora, muchas gracias. Ay, esta clase sí me cuesta trabajo que fuera en línea porque como que tiene uno que pensar muchas cosas, entonces no sé si realmente me di a entender. Sí, profesora. Bueno, para mí al menos quedó claro. Sí me logré imaginar la estructura diferente en el núcleo y los genes. Órale, pues. Bueno, les programo entonces una reunión para el viernes. Ah, no, ya quedamos que el viernes no va a haber clase. Van a trabajar en su resumen, ¿no? De un artículo. Para ese día quedó el resumen de un artículo que tiene que ver con la influencia de la dieta rica en polifenoles y la epigenética, ¿no? Entonces, clase la vamos a tener hasta el próximo martes. ¿Sale? Sí, profesora. Bueno, pues que tengan